Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jazmín Sagaón y este es tu canal Saga on the Block. Bienvenidos. El día de hoy les voy a narrar cómo una serie de pequeños sucesos me llevaron a reencontrar a una persona que en un momento muy particular de mi vida me ayudó y me devolvió un poquito la fe o la esperanza en que la humanidad pues somos más los buenos. Yo ya les había platicado en algunos de mis videos que les había dejado entrever, porque no les había platicado tal cual, que mi infancia, todo lo que fue mi juventud, parte de mi adolescencia, yo creo que por ahí hasta los veintitantos, tuve una etapa muy complicada. Había también decidido hablar como muy abierto y muy abiertamente sobre este tema. Sin embargo, es complicado porque se involucran muchos personajes y muchas personas que son parte de mi familia que no quisiera mencionar, sobre todo por un aspecto personal con relación a cómo me hace sentir el recordar, el vivir, porque recordar es volver a vivir este tipo de situaciones que en su momento yo pasé y que creo que muchas de esas cosas me llevaron a estar en donde me encuentro ahora, ¿no? Con problemas de ansiedad, problemas de salud y demás que de alguna manera han sido como un poco de origen desconocido, o al menos a la fecha han sido un montón de cositas que no tienen como tal una explicación de por qué se desencadenaron, así como un golpe, una caída, pues no lo hay, ¿no? Y como ustedes lo saben, que la mayoría de mis suscriptores pues me conocieron porque les platicaba sobre el vértigo, muchos de ustedes seguramente tampoco tienen un origen del por qué padecemos esta situación. Pero vamos a dejar un poquito de lado esto y les voy a hablar un poquito acerca de esta serie de sucesos que se suscitaron unos días atrás al día de hoy, que fue por el que me decidí a hacer este video. Resulta que mi esposo cuida un día me parece que son cada 20 días o cada 15 días a su abuelita. Todos los miembros en su familia se van rolando para cuidar a la señora. Total, ese día que fuimos a cuidar a su abuelita, yo acompañé a mi esposo, él la cuida completamente él, yo nada más lo acompaño en algunas ocasiones, no siempre, como dijera doña Leticia, no siempre, a veces. A veces, no siempre. Pues bueno, me llevé a Candy, se me ocurrió llevarme a Candy, que es el nombre de mi perrita. Estaba con ella en brazos porque me fui a meter a un mercadito que se pone muy cerca de la casa de la abuelita de mi esposo, y al momento de traerla en los brazos pisé como una irregularidad en el piso, o sea, había como una bola ahí de cemento de que parcharon mal un bache y se me fue el pie de lado, pero lo chistoso es que el pie que se me fue de lado fue el derecho. O sea, al yo traer a la perrita en los brazos, yo sentí horrible. ¿Les ha pasado que, o sea, van ustedes como muy distraídos y pasa o sea, todo el desbalance que sufre su cuerpo y se siente horrible, hasta como que sudas frío? Y además yo al traer a la perrita yo dije, en algún momento me vino así la idea de me voy a caer, y como, o sea, ni para poner las manos y también no caer encima de la perrita. Entonces siento que di un jalón muy fuerte con la pierna izquierda. Todo el día estuve bien, afortunadamente después de un rato el malestar en mi tobillo cesó, no fue nada grave, mi tobillo está perfecto. Sin embargo, ese mismo día en la noche empiezo a tener una molestia en la rodilla. Empecé a tener este problemita, y a una amiguita que vive aquí cerca de donde yo vivo, le había yo prestado una rodillera porque meses antes ella se había lastimado la rodilla. Entonces le dije, oye, ¿tendrás de casualidad mi rodillera? Porque ahora la voy a ocupar yo, me pasó esto y me duele mucho. No, pues que sí. Y al cabo de unos días pues nos hemos estado mensajeando y me pregunta ella el día de hoy que cómo me he sentido, que ella me recomienda que vaya a un quiropráctico. Y me recomienda a un grupo de quiroprácticos que ella visita, que se llama Bambú Salud Integral, me parece, y es una cooperativa. Me hizo recordar
que yo en algún momento, años atrás, muchos años atrás, estamos hablando que estamos en el 2022 y yo en el 2011, aproximadamente 2012, había yo ido a un lugar que se llamaba exactamente igual, que también era una cooperativa y que igual atendían, eran quiroprácticos, y me hizo acordarme de una historia. Hace muchos años, en 2011, 2012, yo había tenido un problema muy fuerte en casa. No creo que nunca lo había mencionado, pero realmente todos los problemas monumentales, las peleas, las agresiones, todas las cosas con ese grado de violencia con el que yo crecí, se desencadenaban por una estupidez. Ni siquiera sé por qué se desencadenó ese conflicto en particular que sucedió en esas fechas, en esos años, pero imagínense el grado tal que yo terminé metiendo mi ropa a las bolsas de rollos de papel de baño de los paquetes grandes. Ahí empecé a meter mi ropa. Y tonta yo, porque pues jovencita, ¿no? O sea, yo realmente, ¿cuántos años tendría en esa época? Quizás unos, haciendo así cuentas rápidas, quizás tendría yo unos 23, aproximadamente 22. Y en el calor de la situación y con la angustia, yo dije, ya no voy a regresar nunca más. Porque siempre había un problema estúpido, de verdad. O sea, que se puede desencadenar porque se lavó mal un plato o porque no se lavó el plato, porque se mojó el rollo de papel de baño, porque cayó agua de la regadera, y desencadenaba en humillaciones, en golpizas, desencadenaba en situaciones de violencia muy gráfica, muy extrema, que se vivía en mi casa. Y yo ya estaba cansada que cada que sucedía algo así, mi madre me corriera de la casa y me sobajara, me ofendiera y me hiciera pasar de verdad porque era una genuina sensación de que yo iba a perder la vida en cualquier momento, de verdad, de tan violentas que se ponen las cosas en casa. Entonces yo pues tontamente guardo todas mis cosas en bolsas de rollos de papel de baño. ¿Qué más? O sea, bolsitas así que yo tenía, que en mi bolsa que yo ocupaba de repente pues cuando salía a dar la vuelta, en donde podía meter mi agua, mi suéter, bolsas como de mano, como largas o profundas. Ahí terminé metiendo más cosas. El chiste es que toda mi vida se redujo a un montón de bolsitas y bolsitas y bolsitas con mis pertenencias, porque yo dije, ya nunca voy a regresar, ¿no? Y aquí pues tontamente, porque nunca pensé, o sea, fue tanta mi desesperación como que ni siquiera podía pensar bien, que pues me hubiera agarrado lo más importante, pero tonta de mí, que no lo sé. Yo a veces pienso que como yo ya trabajaba en esa época, tampoco es que ganara mucho, estaba en una situación muy difícil. No es cierto, yo había renunciado a mi trabajo porque iba a entrar a trabajar en otro lugar, pero no me resolvían y estaban como que en cualquier momento te llamamos. Entonces yo dije, no puedo botar mi trabajo en el que estoy. Entonces decidí renunciar en forma, con mi tiempo de aviso, dando mis 2 semanas de anticipación y entregando pendientes y demás para no quedar obviamente en mal. Entonces yo tuve que dejar ese trabajo como con tiempo de antelación, y ni siquiera me habían llamado del otro trabajo, ¿no? Y no había para cuándo me llamaran, y me traían con vueltas de que sí. Si bien ya era un hecho que iba a entrar a trabajar, pero todavía no sabían para cuándo. Entonces, literal, yo el dinero que había tenido de mi liquidación lo había invertido porque quería poner un negocio. Al final no se pudo ese negocio, pues por algo pasan las cosas, ¿no? No se pudo poner ese negocio. Traté de tramitar los permisos, no se pudo, se me cerraron las puertas. Entonces todo mi dinero de la liquidación se perdió en esa inversión que yo hice para poder tener este negocio que nunca se hizo. Y recuerdo, yo llevaba una cantidad de dinero muy limitada de aquí a que me llamaran para poder entrar a mi otro trabajo. Y yo creo que por eso me llevé mis cosas, pensando en que iba a necesitar ropa, porque iba a ser, pues ya iba a entrar como maestra, entonces dije, voy a necesitar
cambios de ropa, voy a necesitar zapatos para ir presentable, etc. Entonces salí. Pero en ese inter que yo vivía fuera, o que yo viví fuera del que era mi hogar cuando yo vivía con mi madre, recuerdo mucho que fue tanta la agresión, fue tanto el estrés, tanto el miedo a dónde iba a parar, porque primero llegué como a un cuarto económico en donde salían cucarachas hasta del grifo de la regadera. Ay, no, yo, o sea, de verdad que yo me bañé, dejé que se terminaran de salir las cucarachas y cayera el agua y me pude bañar. Fue espantoso, ahí estuve nada más unas horas, pero fue tanto el estrés, porque ¿a dónde voy a parar? ¿A dónde voy a ir? Yo ya no tengo dinero, había pagado ya por anticipado una semana para estar en esos cuartos. El chiste es que salió una amiga al quite y me ofreció un departamento que estaba vacío, pero estaba hasta el otro lado de la ciudad. Y, o sea, espantoso, una situación espantosa. Llegué a ese departamento, no había ni muebles, compré un colchón inflable, el más barato, unas cobijas las más baratas. Esa noche pasé mucho frío porque era un colchón como de plástico, entonces como que sudas, como es plástico, pues sudas y hace frío en la noche, y las cobijas que me compré eran muy baratas, entonces no me calentaban. Y lo que estaba era mojada, más el frío de la noche. Pasé una pésima noche. Estaba en una zona muy peligrosa, es una de las zonas más peligrosas del país. Bueno, al menos de la ciudad, sí es una de las más peligrosas. Yo vivía ahí, sola, en un departamento vacío que no tenía ni luz. Y al otro día tenía que presentarme a laborar en las oficinas en donde me estaban de alguna manera pidiéndome que me diera mis vueltas para que viéramos si ya habían pasado el trámite para poder dar clases. Pero era como con la condición de que, bueno, estamos viendo tu trámite, pero tú tienes que venirnos a ayudar a cuestiones administrativas sin sueldo. Entonces yo tenía que viajar desde esa parte de la ciudad en donde yo vivía hasta otro estado, prácticamente. O sea, ya les he platicado en otros videos que el Estado de México y la Ciudad de México, para quienes no son de México, pues son dos estados diferentes, pero prácticamente es como uno mismo, porque la gente va y viene. La gente del estado, la mayor parte de la gente del Estado de México trabaja en la Ciudad de México y van y vienen. Pero estamos hablando que yo vivía en las orillas prácticamente de la Ciudad de México, en la zona oriente, y yo tenía que ir hasta la zona más al norte del otro estado, que ya es el Estado de México, ya no era la ciudad. Entonces yo prácticamente viajaba 2 horas en metro, más lo que hacía la combi, y caminaba además un montón para ahorrarme dinero. Entonces todo ese estrés que me generó pensar que tenía que enfrentarme a eso al otro día, después de haber vivido prácticamente un desalojo de mi hogar y de haber pasado todo eso, me generó mucho estrés, más el susto y la adrenalina de las agresiones que yo era víctima, ¿no?, por parte de mi madre. Y recuerdo que cuando desperté, porque cuando pude por fin dormir, me perdí, de verdad, me perdí. Estaba yo muy cansada por todo lo que yo había vivido un día anterior, pero no podía despegar mi cara. Estaba yo así. Yo hacía esto y de verdad yo sentía una migraña, me dolía el ojo, tenía pegado el cuello y no me podía mover. Si yo trataba de despegarme, bueno, yo sentía un tirón que me daba hasta la mitad de la espalda. Espantoso. Y así fui a trabajar, porque pues no me pagaban. Recordemos que pues un trabajo deben de pagarte. Bueno, a mí no me pagaban, pero bueno, fui a prestar mis servicios gratuitamente hasta el otro lado de la ciudad, y pues de alguna manera iba así. Era muy difícil el poder voltear la cara para cruzar calles, para poder ver las escaleras, para poder ver letreros y poderme trasladar. Así que para mí era súper importante atenderme este problema. De pura casualidad, porque yo caminaba mucho para justamente ahorrarme los pasajes, cuando iba caminando para de regreso ya de las actividades que yo hacía en ese lugar, ya iba de regreso al departamento que me habían prestado, veo de casualidad un local, un pequeño, modesto, pero muy bonito en cuanto a su pintura, muy modesto, pequeño, pero ¿cómo explicarles? De esos lugares que con todo y que era muy sencillo, como que te hace sentir bien porque estaba limpio, bien pintado, su logotipo me acuerdo, y decía ahí que hacían masajes, que eran quiroprácticos.
Yo sabía que tenía una cantidad de dinero una cantidad de dinero ilimitada, pero dije, bueno, no me quita nada preguntar. A lo mejor igual si les pido nada más que me deshagan la bola que quizás traigo ahí, me pueda servir para poderme despegar la cabeza o el cuello que tenía yo como aquí en la clavícula y poder estar más segura, sentirme más tranquila y poder cruzar las calles con más seguridad. Recuerdo que pregunté cuánto costaba la consulta y me dijeron que costaba 350 pesos en ese entonces. Lo voy a poner en dólares para quienes no son de México, para que sepan cuánto es aproximadamente en dólares. Y para mí fue como, ay no, o sea, para mí implicaba deshacerme de una gran cantidad de dinero porque yo no sabía cuándo iba a mejorar mi situación económica, ¿no? Cuándo iba yo a empezar a tener un ingreso. Porque estamos hablando que yo no tenía ni siquiera platos, no tenía refri, o sea, yo tenía que comer como afuera, que es otro gasto además importante porque no tenía refri, no había estufa, no había nada en ese departamento, o sea, literal era el puro cascarón del departamento donde yo vivía. Entonces me acuerdo que dije, no, o sea, con 350 yo como varias veces, dije, yo prefiero comer aunque vaya con la cabeza así. Entonces le dije, ay no, le digo, discúlpeme, sale de mi presupuesto. Ni siquiera tenía un presupuesto, ¿no? O sea, solo quise preguntar, no sé, quizás con el afán de darme una idea cuánto costaba. Yo nunca había ido con un quiropráctico, ¿no? Y recuerdo que el doctor, que se llama Iván, no sé nunca supe su apellido, pero no me quiero adelantar. Me recuerdo solamente que se presentó como Iván y me dijo, no te vayas, estás mal, ¿cuánto estás dispuesta a pagar? Y yo, no, es que, pues, ¿cómo le iba a decir, no? Que para mí implicaba eso, varias comidas, ¿no? Y me acuerdo que se me llenaron mis ojos de lágrimas y yo, no, no, de verdad, muchas gracias, ¿no? A mí siempre me dio como esa pena o sea, ¿cómo le voy a pedir a alguien que me dé su trabajo o me dé algo sin que yo pague por ello, ¿no? Y me dijo, no, por favor, quédate, mira, te hacemos tu evaluación y al final vemos, tú no te preocupes. Y yo, no, es que de verdad. Y así mis ojos me dijo, no te preocupes. Me hicieron, me acuerdo, un cuestionario, me preguntaron qué había pasado y pues la lloradera. Y además ofrecían un servicio integral como de acupuntura. No recuerdo bien, pero me parece que hasta había psicólogo, estaba el quiropráctico, etc. Y me gustó mucho ese concepto. Y me acuerdo que me dedicó mucho tiempo. Me dedicó muchísimo tiempo este quiropráctico. Y me estuvo poniendo, me acuerdo, electroestimulación. Después me dijo, estás muy mal, o sea, sí, realmente estás muy mal. Yo no aguantaba como la manipulación de mi cuello. Entonces, con ultrasonido me acuerdo que me empezó a pasar el aparatito. Yo no sentía nada. Solo sentía rico pues en la caricia, ¿no? Que te están así pasando en el cuello. Me dijo, trae una bufanda, me dijo, ponte algo que te abrigue el cuello, llegas a tu casa y te duermes, ¿no? Yo, perfecto. Yo todavía sentía como un poco el malestar, yo no sentía la conciencia del jalón, pero ya había podido despegar el cuello, ¿no? Del todo lo que me estuvieron trabajando, de verdad, no les miento. Yo creo que me ha de haber dedicado como unas 3 horas aproximadamente entre lo que fue la historia clínica, la entrevista de qué era lo que me había llevado a esa situación, la electroestimulación, además me dio un masajito y luego también me puso el ultrasonido. Yo de por sí ya iba en el metro, bueno, en calidad de bulto, iba yo que una relajación total. Después de lo que yo había vivido, que estaba muy reciente, todo esto que fue muy traumático, del no tener dónde llegar y tener como el miedo de pasar la noche en un lugar tan peligroso, llegar de noche, etcétera, porque ya llegaba yo un poquito tarde. Para mí era como un estrés constante y el haber tenido ese pequeño break que tuve como de la atención, de que me escucharan, de que me brindaran su tiempo y demás. Pero no les he dicho lo más importante. Me dijo, dame 100 pesos. Porque me dijo, ¿cuánto traes? Y que no te perjudique en este momento tu bolsillo y que te puedas regresar. Y le dije 100 pesos. Y me dijo, dame 100 pesos. Y le di los 100 pesos y me dijo, con esto no te preocupes. Y me acuerdo que ya iba yo en el metro súper dormida, súper dormida. Lo bueno es que yo llegaba literal hasta la base del metro o del tren, vamos a llamarle así, pero subterráneo.
llegué todavía del metro tomaba un camión y yo estaba como de no te duermas. Llegué al departamento, me acosté en mi colchón inflable y ese día ni siquiera pasé frío porque me morí. Y al otro día desperté como nueva, de mi cuello perfectamente bien, sanada por completo. Yo en otras ocasiones ya había tenido algún problema del cuello, de tortícolis, por estrés o por una mala posición al dormir y me tardaba sin tratamiento porque yo nunca tuve un tratamiento como antes de quiropráctico o algo así. Entonces yo me acuerdo que me tardaba, pues así nomás de que uno a ojo de buen cubero o a como a Dios le da a entender a uno, pues te das masaje con alguna pomada con crema y duraba prácticamente una semana en quitarse el dolor. Bueno, a mí se me quitó de un día para el otro. Y bueno, me acuerdo que pasó el tiempo, obviamente yo no tenía dinero para seguir yendo, me dijeron si te sientes mal puedes volver a venir, etc. Pero yo había quedado perfecta después de ese ajuste. Pasaron los años, tiempo después ya cambia mi situación, tengo una pareja, creo que todavía no era mi esposo, estábamos viviendo juntos y una situación con mi tobillo, no me acuerdo qué fue, o creo que tuve un accidente automovilístico, algo. El chiste es que me acordé del quiropráctico y lo traté de localizar y pues no, andaba de gira artística porque él se dedica a algo así como, no sé si él pelea como artes marciales mixtas, una cosa así, o es como quiropráctico de algún equipo de peleadores de la UFC en México, algo así. El chiste es que él siempre estaba afuera. Él siempre estaba, no, es que no puedo porque estoy en Chile, no, es que no puedo porque ando en tal lado, no, es que no puedo porque... Y siempre me terminaba refiriendo con algún otro colega, el que era su consultor, esta cooperativa, porque así se hacían llamar como una cooperativa, desapareció. Y por muchos años yo pues traté de buscar, localizarlo, nunca podía, entonces como que ya no era mi opción llamarle. Entonces ya yo buscaba como por otros lados cuando llegué a tener la necesidad de un quiropráctico. Y el día de hoy, por la cuestión de mi rodilla, regresémonos ahora al tiempo actual en 2022. Mi amiguita, la que les comentaba de que me había devuelto mi rodillera y demás, me pregunta el día de hoy, oye, ¿cómo estás? Dijo, porque ¿sabes qué? Yo estoy yendo con unos quiroprácticos muy buenos, se llama Bambú, Salud Integral, y te mando ahí la página de... Ah, no, me mandó como el teléfono. Y yo no sé de ustedes, pero yo soy súper fan de Face. En el Facebook te encuentras casi de todo, entonces dije, deben de tener una página de Facebook. Fui a meter ahí y el mismo logo, todo decía cooperativa, y dije, sí son. Y en las fotos habían imágenes igual, así como de peleadores de la UFC, y dije, sí son. Le escribo al doctor, bueno, al quiropráctico, Iván. Yo tenía su número, pero yo no tenía la esperanza de que fuera su número. Bueno, yo de esos años para acá he cambiado de teléfonos y de números de teléfono como no tienen ni idea. De verdad que qué padre que él siga teniendo su número. Entonces, yo no sé cómo le hacen las personas que mantienen el mismo número, pero bueno. Y resulta que le escribo, le digo, oiga doctor, usted está todavía atendiendo, pero ahora ya está en la Ciudad de México. Me dijo, sí, eso somos nosotros, tengo mi cita para el próximo martes. Estoy contenta porque para mí es muy importante poder tener una consulta médica o en este caso, o cualquier tipo de asistencia por parte de una persona que no solamente es profesional en su área, sino que también sea un buen ser humano. Y yo tengo esa gratitud con él en su momento porque eso te habla mucho también de la vocación de servicio, ¿no? Y en cuanto a su forma de atenderme y demás en esa ocasión, que me quitó el dolor así, bueno, no me queda dudas de su profesionalismo, de sus capacidades y tampoco de que es un gran ser humano. Y esto me motivó como que fuera la oportunidad de poderles hablar un poquito del por qué yo creo que tengo pues el vértigo, mis problemas de ansiedad, existe el trastorno de estrés postraumático, de eso no lo he hablado aquí, lo de la disautonomía, un montón de cosas y de padecimientos que cuando les pregunto al doctor, bueno, ¿esto por qué da? ¿No? Y que no hay una explicación como tal del por qué el vértigo, del por qué la disautonomía. Entonces, quiero poderlo hablar, quiero poderlo ir sacando, pero no quiero clavarme o no quiero sumergirme nuevamente como en todo ese lodo y en todas esas cosas tan tristes, tan difíciles,
De hecho, no había hecho videos porque hace poco vi el caso de una chica. Les voy a poner por aquí también su nombre. Se apellida Verdad, me parece. Ahorita les digo exactamente quién es. Su story time, dividido en varias partes, que se llama Mi mamá es un monstruo. Lo empiezo a ver y me sentí muy identificada con su historia. De verdad que me removió tantas cosas que dije, no sé si quiero abrir esa caja, no sé si quiero abrir ese baúl, no sé si quiero exponerlo en redes. Lo he expuesto, no sé, no tengo problema y no tengo empacho en hablarlo como es, porque al final es una situación en la cual yo he dejado de tener vergüenza porque finalmente yo no hice nada malo. Sin embargo, a veces es difícil porque, como bien lo dice esta chica de esta cuenta de TikTok, que a nosotros como hijos no se nos cree, porque si una madre dice que su hija es lo peor, ¿cómo por qué te creerían las demás personas? Si una madre, ¿cómo va a ser una madre tan malvada para expresarse tan mal de una hija? Seguramente la hija es lo peor. Entonces, para mí era un estigma el yo no poder ir a la policía, el yo no poder ir a ninguna instancia, porque sentí que nunca me iban a creer, porque sentí que lo que yo vivía no era algo que vivieran otras personas. Yo no sabía que el maltrato podía darse de esa forma, de una manera tan común, o sea, que era tan común y que probablemente si yo hubiera pedido ayuda, sí me hubieran creído en el DIF o sí me hubieran creído en el Ministerio Público, no lo sé. Siempre pensé que no me iban a creer porque mi mamá iba a dar su versión en donde ella iba a mentir como era su costumbre y hacernos quedar mal como hijas siempre, y que la que iba a quedar como una mentirosa era yo, que nadie me iba a creer. Entonces, cuando ella empieza a platicar eso y que decía que ella también se aguantó mucho y que no hablaba, no alzaba la voz por el miedo a que no le creyeran, yo dije, sí, eso fue lo que a mí me pasó. Actualmente ya no me importa, porque con esta apertura de las redes sociales y que tantas personas han levantado la voz para hablar sobre el maltrato intrafamiliar, me he empoderado y he podido hablar, y yo no tengo ninguna vergüenza ya, ningún problema en aceptar cómo fue mi infancia, cómo fue mi juventud, porque finalmente volvemos a lo mismo, yo no hice nada malo. Y son situaciones que puedo yo contar, pero no sé si estoy lista para sumergirme nuevamente en ese mood, porque no sé, siento que si lo hablas, si lo verbalizas, lo vuelves a vivir. Entonces, no he dominado esa técnica, ese arte de poder hablar las cosas sin que vuelva yo a sentirme otra vez sumergida. Yo fui diagnosticada con trastorno de estrés postraumático en este año. Yo no lo sabía. No sabía yo por qué reaccionaba mal con los sonidos muy fuertes, por qué me asustaba por cualquier cosa. Yo no sabía por qué me daban las crisis de ansiedad, los ataques de ansiedad, por qué el insomnio, por qué de repente ante el estrés o cosas de repente muy preocupantes me daba por dormir, episodios de depresión que he tenido a lo largo de mi vida. Entonces soy diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, y es como, apenas una amiga que vive en Guadalajara me vino a visitar, bueno, no me vino a visitar, vino por cuestiones médicas y aprovechamos, casi siempre que ella viene, aprovechamos para vernos, y me acuerdo que me dijo, ay amiga, estás muy jodida. Ella no sabe nada de esto, evidentemente, pero dije, sí, qué feo, pero creo que tiene mucho que ver con todo lo que yo viví y muchas cosas que he venido a descubrir a mis 35 años que no habían sido diagnosticadas y que había estado padeciendo desde hace muchos años. Estoy muy contenta, que bueno, voy a sacar mis placas y todo lo que tengo que preparar para mi cita de la próxima semana. Quiero pues mencionarlo y hacer tácito, ¿no? Quién es este profesional, este quiropráctico que me ayudó mucho y que como ser humano pues también fue parte importante en esta, no solamente en haberme atendido en mi cuello, sino haberme devuelto un poquito la fe en la humanidad, y que en los momentos más difíciles de mi vida siempre ha habido personas que me han devuelto la fe en la humanidad y que me han ayudado y que me sirvió para ser una mejor persona en general, a pesar de todo lo que yo viví. Pues bueno,
esto sería todo por la historia de hoy. Me despido de ustedes. Si les pareció interesante esta historia, este contenido, les invito a que se suscriban a mi canal y le pudieran dar like. Eso me ayudaría muchísimo, muchísimo. Gracias de nuevo. Hasta el próximo video. Bye bye.